Salta. Ya voy con Moró, hablo Urtubey. Ya voy con Moró en un instante, hablo Urtubey. Manifestó públicamente la a ver qué vocación dice. de integrar este frente plural en Salta para potenciar a la provincia, así como durante la época en la cual él se había postulado a presidente, luego finalmente fue candidato a vicepresidente, pero en la época en que se postulaba había un masivo acompañamiento de los salteños. Hoy pasa lo mismo, ¿no? ¿Es la expectativa de que se pueda armar un gran frente provincial integrándolo a Sáenz, integrándolo a Romero, Yarade? Nosotros queremos utilizar este momento histórico para fortalecer nuestra provincia, no para dividirla, y creemos que esto es algo que nos une. ¿Vas a ampliar su frente? ¿Cuál es el límite que acepta esta alternativa federal? Alternativa Federal es lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros trabajamos en un espacio político que busca sacarnos a la Argentina de la grieta, salir de la lógica de kirchnerismo-macrismo, y ese es nuestro objetivo. ¿Tiene definido quién va a ser en el interior del país, doctor? No, aún no. Sí, vamos a seguir recorriendo la Argentina. Muchas gracias. Listo. Se va con Cristina, lo quiero simplificar, ahora lo vamos a analizar en profundidad con todo el equipo. Urtubey juega. ¿Schiaretti está de vacaciones? Bueno, no sabemos. ¿Labaña qué va a hacer? No sabemos tampoco. En la ciudad de Buenos Aires está Marco Bustamante con Leopoldo Moró. Marco, todo tuyo, dale. Buenas tardes. Y el título, buenas tardes, el título de la tarde de Leopoldo Moró, esta va a ser la campaña más dura y sucia desde el 83 en adelante. ¿Por qué eso, diputado? Bueno, en primer lugar porque el gobierno ya demostró a lo que está dispuesto, con bandas como la de D'Alessio, todas las causas judiciales que inventaron, fabricaron, pero además porque ayer Durán Barba, que es quien conduce e inspira las campañas electorales, dijo con todas las letras en un reportaje en un medio de Brasil que si bien es cierto el presidente Macri había decepcionado, esa fue la palabra que usó, también no es menos cierto que el miedo le va a ganar a la decepción. Con esto que está adelantándonos, que van a hacer una campaña donde van a fabricar miedo. Y fabricar miedo significa no solo estigmatizar al adversario, sino crear fantasmas, como los que crea, por ejemplo, la señora Patricia Bullrich, generar condiciones de temor en la sociedad. Y entonces eso lleva naturalmente a una campaña dura y sucia. Nosotros obviamente no vamos a caer en esa trampa, pero bueno. Nos escucha Leopoldo Moró. Bien, Moró, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos, sí, o buenas noches. Hoy la noticia del día es que Massa se fue con ustedes. Se fue con ustedes, ¿lo reciben con los brazos abiertos a Massa o no? A ver, en primer lugar, yo no me atrevería a decir que se vino con nosotros. Lo que creo es que decidieron avanzar hacia la conformación de un gran frente opositor. Y por supuesto eso abre la posibilidad de que nos encontremos, porque nosotros siempre hemos sostenido que nuestro límite era Macri, que además teníamos que hacer todos los esfuerzos posibles para terminar con esta pesadilla que está, digamos, hartando al pueblo argentino, para usar una palabra de Bullrich, pero en el sentido de que están hartos de que haya desocupación, fábricas que se cierran, persianas de comercios que se bajan. La gente sí, realmente está harta. Y me parece que hoy el Frente Renovador ha interpretado esa demanda de la sociedad, que la encontramos en la calle cuando la gente nos dice, bueno, hay que juntarse para terminar con esta etapa, con esta destrucción del aparato productivo, del empleo, etcétera. Y bueno, nosotros no es que los esperamos con los brazos abiertos, siempre los hemos tenido abiertos, incluso aquellos que han votado de buena fe en el 2015. Pero dígame, Macri, ¿se puso contento cuando lo escuchó a Massa o no? Estafados, con más razón por aquellos que no votaron. Pero dígame, ¿se puso contento cuando lo escuchó a Massa o no? A mí, todo lo que sí. A mí me da una gran alegría que la Argentina pueda recuperarse, pueda reparar el daño que ha producido este gobierno, cuanto antes mejor, y que pueda volver a ponerse de pie y volver a ser un país que contenga 45 millones de argentinos, que le dé la posibilidad de trabajar, que le dé la posibilidad de invertir, que le dé la posibilidad de consumir y además de tener una nación independiente que no esté subordinada a intereses que no tienen nada que ver con los intereses de la patria. Moró, se habla también de qué lugar va a ocupar Massa dentro de Unidad Ciudadana o dentro
de esta opción, ¿no?, que planteó en el día de hoy el Frente Renovador, ¿cuál sería el lugar de Massa? ¿O dónde lo ve usted jugando a Massa dentro de su espacio? No, yo no voy a cometer la imprudencia y la falta de respeto de adjudicarle a dirigentes de otras fuerzas políticas lugares en tal o cual lado. Creo que el discurso que él dio es lo suficientemente elocuente. Él dijo que podía estar liderando o podía estar empujando el carro desde atrás. Yo no le doy ningún lugar. Eso será cuestión de ir avanzando, porque acá, como bien se ha dicho, no se trata de conseguir con chavos. De hecho, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo un gesto de enorme grandeza, habiendo podido ser perfectamente, como ustedes lo saben, candidata a presidenta de la Nación, incluso con chances de volver a repetir un mandato, decidió dar un paso no al costado, sino hacia atrás, para que ese lugar lo ocupara quien pudiera hacer una convocatoria más amplia y que contuviera. Por lo tanto, creo que hay muchos dirigentes que están dispuestos a gestos de la misma generosidad. ¿Cree que Massa puede tener el mismo gesto que tuvo Cristina, digo, de dar un paso al costado? Por él siempre quiso ser candidato a presidente. A ver, yo me guío por lo que dijo él hoy, que creo que expresó un sentimiento que fue mayoritario en el Congreso del Frente Renovador, que es que hay que hacer los mayores esfuerzos, mayores sacrificios para lograr un gran frente de oposición que termine con esta pesadilla para los argentinos. Nosotros tenemos que pensar además que no se trata solo de ganarle la elección a Macri, Vidal y Cambiemos. Se trata después de gobernar, y gobernar implica contar con los mejores, ensanchar la base de sustentación, poderle devolver al pueblo argentino todos los derechos que este gobierno le quitó, y eso naturalmente implica utilizar y usar en el buen sentido de la palabra todos los recursos humanos que tengamos predispuestos a participar de esa tarea. Moró, usted decía recién, mi límite es Macri, y no la nombró a Carrió. Si Carrió le pidiera abrir la puerta e ingresar, ¿usted le abriría esa puerta? No, porque nos rompe seguro. Y nosotros estamos construyendo la unidad, así que eso, quédese tranquilo que no va a ocurrir. O sea, ¿usted Además, cree que Carrió iría y rompería el... No tenga duda de eso, pero además no nos serviría para la etapa de la reconstrucción que tenemos que hacer del país. A mí nunca se me ocurriría, por razones de seriedad institucional, ofrecerle un cargo en el gobierno o en cualquier gobierno a Carrió. Eso sería una irresponsabilidad institucional que no estaría dispuesto a cometer. Moró, le hago una pregunta que tiene que ver con algo que usted conoce bien, que es la historia de la discusión por la deuda. Usted recordará, fue su compañero de Bernardo Grispun, voy a contar la anécdota al aire que usted me va a decir si es verdad o no, que dicen que lo vino a ver un técnico del fondo y le dijo, ustedes me quieren romper tal parte del cuerpo, acá está, y se la mostró. Primero quiero preguntarle si eso es verdad. Y si no es verdad, o si es verdad, es poco importante en este aspecto. ¿Qué va a hacer usted, o mejor dicho, Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria, el PJ, si ganan las elecciones con la deuda que tenemos con el Fondo Monetario? Bueno, en primer lugar le quiero decir que sí, es cierto, y no era un técnico, era una pequeña delegación del Fondo Monetario Internacional. Que le dijo, hágalo público eso, que le dijo... Bueno, a ver, el tema de las deudas... Hágalo público, dígale qué le dijo. Y se dio vuelta y se bajó... ¿Yo qué parte quería saber? Se dio vuelta y se bajó los pantalones. ¿Se bajó los pantalones? Sí. Ah, bueno, no, ustedes... Cuéntelo, si se dio vuelta, saquen la deducción ustedes. No, pero cuéntelo usted, cuente la anécdota, porque hay mucha gente que no la conoce. Nada. Bueno, a ver, llegó una delegación del Fondo Monetario y, como ocurre siempre, venían con pretensiones que excedían largamente las que el gobierno en aquel momento estaba dispuesto a conceder, fundamentalmente porque eso implicaba dañar al pueblo argentino, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, ustedes lo que quieren es romperme el traste. Entonces se dio vuelta y se bajó el pantalón, como gesto de que estaba dispuesto a que lo hicieran, pero con él y no con el país. Pero bueno, más allá de esto, que como ustedes dicen es una anécdota, ahora hablemos seriamente. El tema de la deuda realmente es un tema grave para la Argentina.
Tengamos en cuenta que Macri nos endeudó en 3 años y medio de gestión en más de 187.000 millones de dólares, que se suman a la deuda que se venía arrastrando. Pero además, a su vez, hay una gran fuga de capitales. Es decir, es una deuda que se tomó para financiar la fuga de capitales, no para financiar desarrollo de infraestructura, etcétera. Desde que Macri asumió, se fueron del país aproximadamente 70.000 millones de dólares. En el último mes, en abril, solo se fueron 2.300, 2.400 millones de dólares. Pero lo más grave de la deuda es que la tenemos contraída en buena medida un 40% con el Fondo Monetario Internacional, cosa que no ocurría en el 2003. En el 2003 teníamos una deuda muy pequeña con el Fondo Monetario Internacional que no llegaba, o sí, giraba alrededor de los 10.000 millones de dólares. El grueso de la deuda era con el sector privado. Se produjo el default y bueno, se pudo renegociar el 92-93% de esa deuda. Con el Fondo Monetario Internacional no se puede ir al default, no se puede dejar de pagar. El problema no es los intereses que cobran, que en realidad el fondo te presta a una tasa muy baja. El problema son las condiciones que te pone. Por eso, te pone condicionamientos muy complejos. Bueno, por ejemplo, que le bajes el salario a los trabajadores, que le bajes los saberes a los jubilados, particularmente quieren ensañarse con los saberes de los jubilados, etc. O que elimines las jubilaciones de las amas de casa. Entonces, lo que hay que ver para esto son 2 cosas, a mi juicio, o 3. Primero, el Fondo Monetario Internacional decidió, por presión de Trump, romper su carta constitutiva respecto a la Argentina y prestarle al gobierno de Macri, con tal de sostenerlo, 15.000 millones de dólares para que los quemara de acá a la elección para financiar fuga de capitales, que es lo que está haciendo. Sí. Pero para esto tuvo que romper la Carta Constitutiva. El fondo es un club de países que tiene un reglamento. Entonces nosotros ahora le podemos decir, bueno, muy bien, muchachos, ustedes rompieron ese reglamento para tratar de favorecerlo a Macri, bueno, rómpanlo por segunda vez para dejarle a la Argentina la posibilidad de crecer. Bien. Y si no, no van a cobrar. En tercer lugar, me parece que otra cuestión que tenemos que ponerle muy claro al fondo es lo que hizo Portugal. Portugal le dijo, bueno, yo les voy a pagar, pero la política económica la manejamos nosotros. Reactivó el consumo, me estoy refiriendo a Portugal, duplicó los salarios de los trabajadores, generó condiciones de inversión y bueno, se pudo sacar al país adelante. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Lo único que no vamos a hacer nosotros con el Fondo Monetario Internacional es pagar aumentando los sacrificios del pueblo argentino, cumpliendo los condicionamientos que ellos nos quieren imponer. Eso seguro que no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a dejar al pueblo argentino en la puerta de la Casa de Gobierno. Nosotros queremos entrar con 45 millones de argentinos y que todos estén incluidos. Sí, diputado, a ver, se habló mucho, lo llevo de nuevo al barro de la cotidianeidad de la política partidaria. Se habló mucho en las últimas horas que, che, si Massa va a Unidad Ciudadana, Cristina se puede bajar de la vicepresidencia. ¿Existe alguna posibilidad de que Cristina se baje o es absolutamente un delirio? Y bueno, está bien calificado como delirio. Es un delirio. Me parece que esos son jueguitos que un delirio, es una cosa absolutamente descabellada, pero bueno, son los jueguitos que se hacen. A veces yo no sé si es porque son operaciones psicológicas o porque a veces no tienen cómo llenar alguna página de un diario o algún noticiero de un canal de noticias. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Bien. Marcos, Marco quería preguntar, dale Marcos, por favor. Sí, y con Urtubey, ¿cómo están? No, y bueno, Urtubey se siente mucho mejor con Macri que con cualquier otro. Él lo ha dicho además, no es que yo lo presumo, él dijo, yo me siento más cómodo con Macri que con Cristina, y eso dice todo. Eso significa que se sienten más cómodos con las políticas de ajuste, con las políticas que han venido bajando salarios, bajando los saberes de los jubilados, destruyendo la industria, que con las políticas del movimiento nacional, popular, democrático, que pretende incluir a todos los argentinos. Así que él ha elegido pararse en la vereda en la que se siente más cómodo, y bueno, me parece que eso contribuyó también mucho a que se quebrara esto que se denominaba alternativa federal, porque quedó muy claro que de Urtubey a lo que ha sido hoy el Congreso del Frente Renovador hay una enorme distancia. Urtubey dijo en su momento que Cristina por un tiempo ni siquiera le atendía el teléfono.
Bueno, pero a ver, a mí primero no me consta eso y en segundo lugar me parece una respuesta histérica, no propia de un dirigente político. Si fuera así, el resentimiento nunca puede guiar tus decisiones políticas. Moró... Pilar Dolores. Sí, no, usted recién hablaba también de lo que es la campaña sucia, que va a ser una campaña muy dura. Ayer, Durán Barba, un hombre que está muy cercano al presidente de la Nación, habló de decepción, incluso de la posibilidad de que Macri pierda las elecciones o se baje. ¿Qué piensa usted sobre esta posición que está teniendo hoy alguien que está muy cercano al presidente de la Nación? A ver, me parece que a ojos vistas de cualquiera no hace falta ser un especialista en encuestas ni nada por el estilo. La figura de Macri hoy produce una gran irritación en todos los sectores de la sociedad, incluidos los que lo acompañaron. A Macri hoy no le creen los trabajadores, no le creen los comerciantes, no le creen los industriales, no le creen los profesionales, pero ni siquiera le creen los que trabajan en las mesas de dinero, que deberían ser sus aliados naturales. Por eso el riesgo país tiene el porcentaje que tiene. Por supuesto que tampoco nosotros a esta altura hacemos hincapié en esto. ¿Por qué? Porque el problema no es Macri exclusivamente, el problema son las políticas que aplica este gobierno de Cambiemos. Y si Macri fuera reemplazado, por ejemplo, por Vidal, estaríamos en la misma situación o aún en una situación peor, porque Vidal no solamente seguiría aplicando este modelo económico de exclusión, sino, bueno, yo creo que sí, sobre todo tomamos en cuenta la gestión en la provincia de Buenos Aires, que es una verdadera catástrofe, es una desgobernadora. La situación de la educación, de la salud, la situación de los chicos en la provincia de Buenos Aires, incluso la situación de la seguridad ciudadana, está a la vista con lo que ha pasado con esta masacre en San Miguel del Monte y todos los casos de gatillo fácil. Nos están hablando de una provincia desgobernada. Lo que pasa es que tiene un blindaje que a mí me llama mucho la atención, porque nadie le interpela, nadie la cuestiona, me refiero desde muchísimos medios de comunicación. Sí. En ese sentido, Macri lleva la peor parte, pero la verdad es que la gestión de es catastrófica. Moró, ¿puede poner un puntito? Queremos compartir una información de último momento que seguramente le va a interesar, que está vinculado con algo que estaba diciendo hace un ratito nada más. Aguarden un instante nada más, son 30 segundos. Último momento, 7:21 minutos, 12 grados. Desempleo imparable. Se perdieron 85.600 empleos en el primer trimestre. 951 personas se quedan sin laburo a diario. Ernesto Díaz, dale. Sí, estos son los datos del CIPA, que son los que formalmente cuentan los trabajadores registrados en la Argentina. El dato es aterrador, 268.000 trabajadores se quedaron sin empleo desde que el macrismo comenzó su actividad como gobierno y 161.000 en la actividad privada. Esto es lo grave, porque lo grave no es nada más el empleo estatal, que obviamente es muy grave para quien lo pierde, pero es mucho más grave para el empleo privado, porque es el empleo privado lo que precisamente el gobierno de Cambiemos vino a impulsar y es lo que no está arrancando. 161.000 trabajos se perdieron en el sector privado, lo que habla de una catástrofe laboral. ¿Es así, Moró? No, sí, es así. Además hay que calcular que por cada empleo formal, porque estamos hablando de eso, me imagino, por cada empleo formal que se pierde, se pierden 2 o 3 empleos de la economía informal, que eso no están registrados en ningún lado. Así que la desocupación está creciendo aceleradamente y sobre todo en este último tramo. ¿Por qué? Porque hoy la estabilidad, entre comillas, del dólar se está pagando con la destrucción de empleos. Además ellos, con sus teorías monetaristas, vienen diciendo que en la medida en que baje el consumo, que baje el gasto público, que baje la inversión privada,
la inflación iba a bajar. Y no ocurre ninguna de las dos cosas. Hay una recesión terrible que en estos últimos meses se ha reflejado en este desempleo creciente y la inflación se sigue manteniendo en niveles muy altos. Así que, efectivamente, desgraciadamente, porque esto no es una buena noticia para nadie, no hay nada peor que sentir la incertidumbre de poder perder el trabajo, en los próximos meses esto se va a ir extendiendo y multiplicando. En la Argentina, desde que asumió Macri, cerraron, es un dato, creo que nadie lo tiene registrado en las estadísticas, cerraron 28.000 kioscos. Sí, lo hemos contado. En los primeros 6 meses de este año, bueno, por eso, en los primeros 6 meses de este año, o no menos, entre enero y abril, cerraron en el Gran Buenos Aires y Capital Federal, en lo que se llama el AMBA, la región metropolitana, 7.046 comercios. En abril solo cerraron 1.950 comercios. 40 y eso pymes, es 40 desempleo pymes por día, por goteo. Leopoldo. Son 2 trabajos que se piden. 40 pymes por día aproximadamente. Bueno, por eso. Yo creo que... Mire, yo milito desde los 14 años, ya tengo 72, así que pasaron unos cuantos años. Nunca he visto una masacre productiva como esta, nunca. Ni siquiera con Martínez Dios. En ninguna Dios. etapa gubernamental hubo una masacre de esta naturaleza. Perdone, ni siquiera con Martínez Dios. Sí, bueno, es la que más se acerca. No, ni siquiera con Martínez Dios. Mire, en la dictadura militar, que fue catastrófica, pero no solamente desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos, sino también económicamente hablando, el endeudamiento pasó, cuando Isabel se fue del gobierno, la deuda externa era aproximadamente 7.500 millones de dólares. Cuando la dictadura, 6 años después, se fue del gobierno, la deuda externa era 45.000 millones de dólares. Si usted lo compara con los 3 años y medio del gobierno de Macri, por ejemplo, en materia de deuda externa, la velocidad y el volumen de endeudamiento ha sido mucho peor ahora. Moró, usted recién estaba hablando y me quedé pensando en el tema de la campaña del miedo. Usted dijo que es la peor desde la vuelta de la democracia. ¿Usted le tiene miedo a la campaña? ¿Usted tiene miedo? No, yo lo que creo es que el gobierno lo que va a hacer es lo que viene haciendo y lo va a tratar de acentuar, que es hacer campaña sobre la base del odio. La única respuesta que le queda al gobierno es esa. Como no tiene agenda económico-social para exhibir, no hay ningún logro, no han tirado un centro para la sociedad, y como tampoco pueden hacer alaraca con que han restablecido un país republicano, con división de poderes, porque todo eso se cayó con el procesamiento de la banda de D'Alessio y todo lo que se va conociendo, lo único que les queda es el odio. Por eso, apenas lo proclamaron a Fernández, a Alberto Fernández candidato, empezaron a revolver en la basura a ver si pagaba las expensas, si llevaba el perro a la veterinaria, la multa del auto. Esa va a ser la campaña del gobierno. Yo le iba a preguntar, ¿qué papel va a jugar el Poder Judicial en esta campaña? Si va a jugar un papel. Bueno, yo no hablaría del Poder Judicial en su conjunto. Ahora, que va a haber aliados del gobierno, sicarios del gobierno en el Poder Judicial haciendo esto, bueno, ayer uno de esos sicarios, Bonadío, volvió a dictar un procesamiento. Lo vimos a otro de los sicarios sentado ayer al lado de Macri en un acto oficial en el Día del Ejército, que es este fiscal que está profugado. Sí, es Tornelli, dice usted. Pero son sicarios de Macri, no tenga ninguna duda. Y de la embajada norteamericana. De Macri y de la embajada norteamericana. ¿No le gustó la foto Esos de ayer? sicarios van a seguir trabajando para el gobierno. Por eso, bueno, la foto de ayer es lamentable para los argentinos, tanto hacia adentro del país como hacia afuera. Que el presidente de la nación use su investidura para proteger a un fiscal que está en estado de rebeldía, casi fugado, por decirlo de alguna manera, demuestra que lo de ayer fue una actitud de capo mafia de Macri. ¿Qué nos dijo Macri con esa actitud? A los sicarios, a mis sicarios los cuido yo. Y me parece que eso además revela otra cosa, que uno venía sospechando, pero para mí quedó confirmada ayer, que el jefe de la asociación ilícita que se está investigando es Macri. Porque solamente por esa razón se puede reaccionar de esa manera, mostrando ¿qué delitos, Moró? casi desafiante. Bueno, a ver, primero, proteger con su investidura presidencial a alguien que no se ajusta a derecho,
que está, reitero, casi profugado. En segundo lugar, es evidente de que ya no estamos frente a una banda paraestatal, como se decía. Esta es una banda estatal. Está involucrado el ministro de Justicia guionando arrepentido, la ministra de Seguridad que hacía su parte, llevando gente detenida en pijama o con cascos, etcétera, para armar estos shows, que también apretaban y extorsionaban supuestos arrepentidos. Y me parece que el presidente lo que nos dijo ayer no solamente es que va a cuidar sus sicarios, sino que él ha estado al frente de este operativo, porque es un gobierno que, reitero, no tiene otra cosa que darle a la sociedad que odio. Pero no hay que asustarse. Lo que no hay que hacer es caer en la provocación, pero no hay que asustarse, porque nosotros vamos a hacer una campaña con la esperanza y ellos van a hacer una campaña con el odio. Lo que no hay que dejarse es ganar por el odio. Moró, ¿usted cree que la presencia del fiscal Stornelli en el día de ayer, cerca de Macri, tiene que ver con un mensaje del gobierno, de lo que va a pasar a partir de diciembre con la justicia? Hay muchos empresarios ligados al actual gobierno en la causa de los cuadernos y obviamente esta situación judicial que hoy está atravesando el kirchnerismo le puede tocar en algún momento a Cambiemos también. ¿Cree que hay un mensaje detrás de esto? A ver, mire, uno por diferentes razones ha estado desde el 83 hasta acá cerca de varios presidentes. A mí me tocó estar muy cerca del doctor Alfonsín y bueno, en este último tiempo cerca todavía del mandato presidencial, del último mandato presidencial de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. El protocolo presidencial no actúa por espontaneidad ni por casualidad, es muy estricto. No es que usted llega a un acto oficial y ve una silla vacía al lado del presidente o a unos metros del presidente, va, se sienta y chau, se terminó. No, los lugares se adjudican con anticipación, con un estricto protocolo, se asigna cada uno de los lugares con un criterio institucional y político. Que haya aparecido el fiscal allí sentado. Primero, es muy raro que vayan funcionarios judiciales a este tipo de actos. Su familia es militar, es por yo esto diría que lo que se nunca se explicó, registra. Moró. Yo entiendo el protocolo, pero el padre tiene carrera militar, por eso que estuvo ahí. Yo entiendo lo que usted está diciendo del protocolo también, pero esa es la explicación concreta por qué estuvo ahí. Y a los de Cristina Fernández también iban jueces y... Sí. Bueno, A mí me Sí, llamó pero la cuando atención se que los esté tan convocaba cerca, para eso es alguna cierto. cuestión que tiene que ver con la justicia. Cuando, a ver, si vos reformás el Código Penal, como ocurrió en el caso de Cristina, van los miembros de la Corte, etcétera. En general van a actos institucionales que tienen que ver con el Poder Judicial o que tienen relación con el Poder Judicial, no actos militares y además ubicado como estaba ubicado cerca del presidente. Esa fue una decisión política de Macri. Dijo, sentame a este amigo mío que me viene haciendo trabajos sucios al lado mío para que tenga el blindaje del presidente de la Nación. A pocas horas, no se olviden de que mañana viernes, sí, debería presentarse ya dijo que no va a ir. Yo recordaría, en el juzgado de Dolores. Me permite Sí, no hay. que recuerde, probablemente Stornelli esté en ese acto del Día del Ejército porque su padre fue un teniente coronel, que entre otras cosas lo que hizo fue ser el interventor de la ex Radio Belgrano durante la dictadura militar. Sí, bueno, pero no tiene nada que ver el padre, eso es una historia vieja. Ayer Stornelli estaba sentado ahí por una única razón, porque el presidente quiso sentarlo cerca de él para que saliera esta foto que recorrió la Argentina e incluso trascendió la Argentina, y el mensaje fuera, yo lo protejo, es mi sicario. Él, porque la verdad que a esta altura del partido, como dijo el juez Ramos Padilla, creo que ayer o antes de ayer, esta investigación no lo tiene a Stornelli como el principal actor de todo lo que ocurrió, ni siquiera el propio D'Alessio. La investigación va mucho más allá, es una investigación que va mucho más arriba, es un aparato que se organizó desde el Estado para perseguir políticamente a dirigentes políticos, sindicales, dirigentes sociales, bueno, armar todo este sistema de persecución que se llevó adelante, medios de comunicación. Pero él quiso decir que el fiscal Stornelli, que es parte de ese engranaje, está protegido por el presidente de la Nación. Y le reitero, yo conozco eso, no es que estaba la silla vacía y se fue y se sentó Stornelli. Le adjudicaron ese lugar a pocos metros del presidente para que saliera esa foto.
Moró, hablando de fotos, hoy cuando estaba hablando Sergio Massa, a la derecha de él estaba una de sus hijas, Cecilia. ¿Qué siente cuando ve esa foto? ¿Le da lo mismo? ¿Le da lástima? Sí, ¿Le da alegría? No, mire, en primer lugar, alegría porque milita. Y yo creo que la militancia política ennoblece, y sobre todo a la gente joven. Y además creo que aquella persona que se dedica a la militancia política se dedica a los otros, es un tránsito del yo al nosotros. Y yo creo en la frase de que la patria es el otro. Y en cuanto a la decisión de ella de militar en el Frente Renovador, es una decisión de una persona que está en el ejercicio del libre albedrío. Yo siempre digo, tengo hijos, 5, pero son mis hijos, no mis esclavos. Hay 4 que simpatizan y militan, algunos de ellos, con el kirchnerismo. Y bueno, ella tomó este camino y yo la respeto en su decisión. ¿Y se pelea mucho con ella? No, pues la sí, verdad, razones políticas, no. Cuando se sientan a Tenemos comer el domingo, diferencias, ¿discuten o pero- no discuten? No, pero no. No, pero además ya es una mujer grande, tiene sus hijas, no, pero por otra parte, bueno, uno con los hijos siempre tiene tensiones propias entre hijos y padres que no tienen que ver con la política, sino con distintas generaciones, distintas miradas, pero de ninguna manera. Y además tengo la esperanza de que ahora estemos juntos en el mismo lugar. Eso le iba a decir yo. Ahora está más cerca de usted que digamos, del lado de la Baña, del lado de Pichetto, del lado de Schiaretti. Usted dice que lo que la ideología separa a los partidos vuelven a unir. Más cerca de nuestras ideas. ¿Qué decías, Ernesto Dali? No, que lo que la ideología vuelve a unirnos. No, digo, porque lo que la ideología separó, en algún momento ahora las alianzas electorales partidarias lo vuelven a unir. Sí, pero no las alianzas electorales, sino las alianzas estratégicas. Nos une la necesidad de salvar al país de una desgracia, lo que significaría la reelección de Macri. Es decir, los sistemas de partidos están en crisis. Ya no existe más el bipartidismo en Argentina, No, existe ya hace mucho tiempo el bifrentismo. Cierto. Y en los frentes electorales, ¿quiénes nos juntamos en los frentes? Los que pensamos parecido, no los que pensamos igual. Y acá, bueno, con más razón, porque cuando se trata de defender el interés de la patria y la subsistencia o la existencia de la propia sociedad, con más razón hay que juntarse entre los que pensamos parecido. Bien. Moró, ya lo vamos despidiendo, le agradezco obviamente todo este tiempo, esta charla con nosotros, pero antes, acá lo tenemos a Miguel Ponce. Usted está en el legalismo todavía, Ponce, ¿no? Por supuesto. Sí, Moró ya se fue, pero lo quería saludar, a ver. Paradójicamente empecé a militar al lado de Leopoldo Moró. San José 189, hace muchos años, ¿no? Cuando él recordaba la fecha yo me ponía colorado, porque digo, estamos ahí cerca. No, pero me parece importante lo que está diciendo Leopoldo en este sentido. Sí, a ver. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, estemos donde estemos cada uno en estos momentos, lo que hay que pensar es hacia adelante, después de las elecciones, ver si podemos converger en un acuerdo político, económico y social que incluya a todos los actores económicos, tipo lo que había planteado Mario Lozada cuando él también estaba en el Senado, que es un consejo político, económico y social que nos incluya a todos. Bien, a ver Moró, si está ¿lo de acuerdo. escuchó? ¿Cómo, perdón? ¿Escuchó lo que decía Miguel Ponce o no? Sí, lo escuché perfectamente. En primer lugar, efectivamente, empezamos a militar juntos. Yo, por razones obvias vinculadas a mi edad, empecé un poco antes. Lo recuerdo como un gran militante de la Facultad de Ingeniería. Desde ahí arrancó, me parece, su militancia política. Y en segundo lugar, coincido absolutamente con su concepto. Yo creo que si hoy no es posible que estemos en un mismo espacio electoral, sí creo que es imprescindible que estemos juntos en el esfuerzo de la gobernabilidad que viene después del desastre que dejó Macri en la Argentina. Y yo creo que esa es una de las decisiones que impulsó a Cristina a dar el paso que dio. Está bien, una Moró, mirada pero que va más allá de la elección, la necesidad de la está bien. gobernabilidad de la Argentina. Pero Moró, usted da mucha información junta Sí. y a veces es difícil masticarla toda junta. Mire, usted habló de la embajada, habló de la fake news, habló de Bonadío, habló de Stornelli, habló de un montón de cosas. Ahora yo le pregunto, en ese marco de situación,
Si Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández logran llegar a la presidencia con un cuadro internacional, geopolítico, que hace que probablemente Donald Trump también sea reelecto, ¿qué clase de gobernabilidad puede llevar adelante esa fórmula? Porque la realidad es que va a estar muy complicado. Si uno mira la región, la situación va a ser muy complicada. ¿No cree que esto lo podría llevar también a una especie de fracaso a este gobierno? El hecho de que el contexto sea tan difícil. Bueno, en primer lugar, usted mismo lo está diciendo. No es la fórmula, que por otra parte hay que invertirla, es Fernández, Cristina Fernández, no al revés. Bueno, tiene razón. ¿Cómo hay que decirlo, Moró? No es la fórmula, y ellos lo tienen muy Sí. ¿Cómo hay que decirlo entonces? claro, es Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Ah, bien, está bien. Okay. No, digo porque tal vez hubo un error en la interpretación que hicieron. No, le puedo decir Alberto Pero Fernández lo que quiero de decir Kirchner. es lo si siguiente, ellos son conscientes de que... No, ¿No le gusta esa? Igual, Pelado. Sí, a ver. Pelado. Sí, dale. Mirá, ¿nos podemos parar un segundo, diputado? Párese, diputado. A ver, Agarra la ¿qué cámara. quiere gritar? A ver. Rolo. Sí. Mirá, venga por A ver, acá. a ver. Te vamos a mostrar. Sí, a ver. Te voy a mostrar el despacho del diputado. Pará, está Alfonsín, Ah, eso iba a decir, tiene un que ver cuadro con de Alfonsín. Moró Qué y un linda cuadro de foto. Cristina. Todavía el cuadro de Alberto no está todavía acá. No, todavía no, pero lo vamos a tener cuando sea presidente. Y el de Cuando sea Néstor, presidente, no se está el de reparte- Néstor. A ver, está muy bien Se esto. reparte a todos los... Sí. Falta el de Néstor. No, el de Néstor- Claro. No, está Alfonsín Atrás. y Cristina. No está ni Néstor ni está Alberto. Bueno, Alberto ya va a estar, no se pongan impacientes. Yo sé que hay mucha esperanza contenida, pero bueno, hay que aguantar unos meses todavía. No, pero volviendo a lo Sí, que a ver. me preguntaban acerca de la gobernabilidad. Si hay alguien que es consciente de que con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no alcanza, son ellos mismos. Por eso están haciendo esta convocatoria en un primer paso para construir un gran frente electoral que sea capaz de derrotar a Macri. Y en un segundo paso, con todos aquellos, como el caso de estos militantes del radicalismo que han manifestado no solamente sus diferencias con Macri, sino coincidencias estratégicas. Bueno, la gobernabilidad, el radicalismo va a seguir teniendo una representación significativa en el Congreso. Probablemente el que desaparezca después de la elección es el PRO, pero no el radicalismo, van a seguir teniendo ¿va a una desaparecer el PRO, representación dice significativa Moró? en el Congreso, van a seguir... ¿Va a desaparecer el PRO? Sí, no tengo ninguna duda. ¿Ah, sí? ¿Cómo ocurrió con la UCD? Sí. Sí, después de la Si derrota pierde- electoral espere, no tenga Moró, duda. espere. Si pierde, desaparece el PRO, dice usted. Sí. Sí, porque no es un partido político, es un conglomerado de intereses que representan, además, intereses muy minoritarios de la sociedad. Intereses económicos, me refiero. Entonces yo creo que... Si pierde la fórmula Fernández, ¿va a desaparecer de la escena política Cristina Fernández? No, no hay ninguna posibilidad que esa fórmula pierda, se va engrosando. Miren, A a ver, el kirchnerismo después del 2015 todo el mundo lo adjudicaba a un sector que denominaban como duro. Después se transformó en Unidad Ciudadana, después fue Unidad Ciudadana más el PJ Nacional. Después del anuncio de Cristina es Unidad Ciudadana, el PJ Nacional, más 10 o 12 gobernadores de provincia que mantenían una situación o una expectativa de neutralidad, por decirlo de alguna manera, frente a la elección nacional. Y ahora es mucho más que eso, es casi todo el movimiento obrero, son movimientos sociales, movimientos o colectivos culturales, etcétera. Se va configurando un gran frente nacional que incluso excede la alianza de los partidos políticos. Así que me parece que no hay ninguna posibilidad de que eso caiga derrotado. Sí creo que debemos ser muy cuidadosos, pero no por el resultado electoral, sino por el daño que va a seguir haciendo el gobierno hasta las elecciones, envenenando a la sociedad, reitero, con campañas de odio. Moró, lo voy a llevar a un juego. A ver. Si usted fuera parte de este gobierno, Sí. del gobierno de Cambiemos, que hoy se está debatiendo a ver a quién ponen de candidato a vicepresidente, ¿elige un radical o un peronista? Muy buena pregunta. No, yo le diría a los radicales que huyan de la fórmula y del gobierno. Sí, pero además yo no podría formar parte de este gobierno por razones de formación política, de sensibilidad social, de un montón de factores. Pero además
Si yo tuviera en mis manos decirle algo a los radicales, le diría que salgan rápidamente, porque un partido político no va a puede pasar cometer eso, errores y también los puede corregir. Lo que no puede hacer un partido político es vivir en el error permanente, porque eso sí lo pone al borde de la desaparición. Bien, no, hoy en Moró hicimos un arte electrónico, ¿no? Como podemos... y donde obviamente empiezan a figurar distintos candidatos, ¿no? En la Casa Rosada hablan, por ejemplo, bueno, de 3 mujeres, Michetti, Stanley y Bullrich, y después empiezan a sumar algunos sectores del peronismo, por ejemplo, Emilio Monzó, Juan Manuel Urtubey. Digo, hay figuras que tal vez del peronismo que pueden llegar a sumar. Y por el lado del radicalismo suena Martín Lustó también. Digo, es un amplio espectro, digamos, de los distintos sectores, ¿no? Que se están planteando y obviamente, digo, en esta disyuntiva del gobierno de ver quién le suma a Macri, surge esta posibilidad de sumar a algún peronista o algún radical también. Bueno, son decisiones electorales que tienen que tomar ellos, en realidad no me atañe. Para tomarnos un poco las cosas jocosamente, porque no se puede estar todo el tiempo mortificado, le diría que respecto al peronismo tienen una sola opción, porque les quedó un solo peronista, que es al lado de ellos, que es Urtubey. Y respecto a la posibilidad que sea o no un radical, bueno, puede ser, puede no serlo, pero eso no cambia las políticas gubernamentales, no cambia la orientación de la política económica, de la política social. Se va a seguir deteriorando la Argentina. En realidad, a mí no me tiene sin cuidado quién va a ser el candidato a vicepresidente de Macri. Moró, lo llevo a este juego también, agradeciendo la enorme amabilidad que tiene por atendernos y todo este tiempo. ¿Qué hizo bien el gobierno en 3 años y pico de gestión? ¿Cómo, perdón? ¿Qué hizo bien el gobierno en 3 años y pico de gestión? Y la verdad que resulta muy difícil encontrar algo que podamos elogiar, muy difícil, casi imposible, porque hizo todo mal. Primero lo hizo mal por razones de fanatismo ideológico. Sí, todo mal. Lo hizo todo mal por razones de fanatismo ideológico. Además por torpeza, le agregó al fanatismo ideológico la torpeza. La verdad es que cualquier índice que uno repase de la economía o los índices sociales, todos te dan mal. Crecimiento de la deuda, caída del consumo, aumento de la inflación, devaluaciones del 100% en un periodo. La devaluación ha sido mucho más grande desde que asumió Macri. No hay un índice que te dé bien. Cayó la producción. Es muy difícil encontrar algo que uno pueda, porque no es que lo hago por fanatismo o por oposicionismo servil, pero no le encuentro la posibilidad de decir que han hecho algo bien. Destruyeron el Mercosur, destruyeron la integración regional, nada, clausuraron programas. Mirá, este es un gobierno liberal, sí, es un gobierno conservador también, perdóname, es un gobierno autoritario también, pero este gobierno se define por muy pocas cosas. Es un gobierno que le sacó el plan Cunitas a los bebés, que disminuyó el plan Progresar para los chicos que estudiaban y le sacó remedios a jubilados. Es un gobierno de psicópatas. Sí, usted recién ensayó una crítica, no ensayó una crítica, fue lapidario para con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Dijo que es peor que Macri, o algo así, por lo menos lo que nosotros entendimos. ¿Usted cree que Kicillof, si es que se confirma como candidato de Unidad Ciudadana, le puede ganar fácilmente a Vidal? No, a ver, sería soberbio hablar de fácilmente. No hay ninguna elección que sea fácil. Lo que sí creo, en primer lugar, que Kicillof sería lejos mucho mejor gobernador que Vidal, porque viene de gestión, ha demostrado mucha muñeca para gobernar, para gestionar en condiciones complejas, difíciles. No endeudaría a la provincia de Buenos Aires como la endeudó Vidal, casi al mismo ritmo que lo hizo Macri. Me parece que estaría en condiciones de gobernar mucho mejor. Ahora, si le va a resultar fácil o no ganar una elección, bueno, me parece que estamos mucho más competitivos, que lo vamos a estar en los próximos días y en las próximas semanas, porque seguramente este frente electoral se va a ir engrosando, se va a ir ensanchando,
Y creo que efectivamente la provincia de Buenos Aires necesita una oportunidad diferente a la que ha tenido en estos últimos años. Y creo que Kicillof viene con una impronta de otro tipo, incluso respecto a gobiernos anteriores. Me parece que estamos en condiciones de aspirar a que la provincia de Buenos Aires, de una vez por todas, esté a la altura de lo que la provincia de Buenos Aires significa en materia del aporte al Producto Bruto Interno, en materia de poder resolver problemas sociales que en la provincia son muy graves. Y creo que Kicillof está en condiciones de hacerlo. Moró, lo llevo a otro juego, Natalia lo lleva a uno, yo lo llevo a otro. También. Después se lo preguntamos, dale. Lo llevo un poquito a una cancha de fútbol. No va a pasar toda la noche jugando. Bueno. Usted pidió que sea con alegría. Claro, ¿no? con alegría. Claro. Jugamos un rato. No, la fórmula ya está. Bueno, dale. Alberto, Cristina, se sientan en el banco de suplentes, tienen que armar el equipo. Y el equipo se arma con una columna vertebral. El 1, el 5 y el 9. Para usted, ¿quién debe ser el 1 que ataje? ¿Quién debe ser el 5 que distribuya el juego? ¿Y quién debe ser el 9 que haga los goles? En un futuro gabinete de Alberto y Cristina. Bueno, a ver, en primer lugar empezamos mal, porque no se van a sentar en el banco de suplentes, son el director técnico y el auxiliar. Por eso se sientan en el banco. En eso estamos de acuerdo. Bueno, primero diga quién es quién, porque por eso se sientan. Ellos el equipo, ¿no? Bueno, ellos manejan el equipo. equipo. Es el candidato a presidente de la nación. Bueno. Pero no lo siente en el banco de suplentes, que suena mal. Bueno, lo dejamos parado. Bueno, a ver, lleva la 10. Lo pueden hacer parado. Pero dígame los lleva tres. La 10. Claro, dígame el 1, el 5 y el 9. No, ¿Quiénes pero son? eso ya... No. Pero eso no es un juego, eso ya es fantasear. Serán aquellos que ellos, y sobre todo el candidato a presidente de la Nación o el presidente en aquel entonces, decida que va a ser el equipo que lo va a acompañar en la gestión. Uno no puede hacer especulaciones de esa naturaleza en una esfera donde las decisiones son exclusivamente del presidente de la Nación. Sí, un tema sensible. La campaña va a ser las personas que están detenidas. Se ha hablado mucho del tema de los presos y de los presos políticos, depende de qué lado se ha visto. ¿Qué papel va a jugar eso? No, a ver, nosotros creemos muy firmemente en la justicia, a pesar de que sectores del Poder Judicial nos han demostrado que ellos no son los que creen en la justicia, porque es la primera vez que en la Argentina el Estado de Derecho es violado por jueces y fiscales. ¿Para usted hay presos políticos? Para mí hay presos políticos, sí, sin lugar a dudas. Ahora, de todas maneras, las situaciones judiciales tienen que resolverse con dos principios. No puede haber impunidad para nadie, pero sí debe haber justicia para todos. Y muchos no han tenido justicia, porque no han tenido la posibilidad de una defensa en juicio adecuada. Es más, en estos últimos días se han escuchado grabaciones de escuchas telefónicas de charlas entre los abogados y sus clientes. Eso es una cosa aberrante. Bueno, así que se irán resolviendo en las instancias judiciales. Por eso Cristina se presenta a todas las audiencias, por eso Cristina no actúa como Stornelli. El que no cree en la justicia es Stornelli. O no creen en la justicia aquellos que inventan causas judiciales con testigos truchos. Pero no nosotros creemos profundamente en la justicia. ¿Está firme la fórmula Kicillof-Magario o hay alguna posibilidad de que haya algún cambio ahí? Porque todavía no está firme eso. No, yo lo veo firme, no sé por qué usted cree que no. No, porque salió solo una foto, razones, pero nadie salió a ratificarlo. Usted lo ve firme, para que es una definición, esa está bien lo que está preguntando, Nati. Yo coincido. No, sí. ¿Para usted está firme Kicillof? ¿La candidatura? No, bueno, está bien. Sí, yo no tengo ninguna duda. Bien. Sí, pero además de la foto, tal vez la foto fue lo más llamativo, por decirlo de alguna manera. Además de la foto, salió un comunicado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires confirmando que esa es la fórmula. Lo que pasa es que pasó en el medio de todas las manifestaciones de apoyo de intendentes, etcétera, y pasó desapercibido. Pero la fórmula es una fórmula consolidada, sin lugar a dudas. Bien, Moró, gracias por la enorme amabilidad de atendernos, por mostrarnos todos los cuadros que tiene su despacho también. No vimos el de Néstor, pero bueno, no pasa nada. Gracias, Moró. No.